todo el tema de escucha tu cuerpo es fundamental, pero no sabemos hacerlo. Nos ponemos expectativas tan altas que no son reales. Entonces, a lo mejor hemos hecho algo súper bueno, pero como nuestra expectativa era aún más alta, pensamos que no es bueno. Es que está comprobado científicamente que mandas mensajes positivos o simplemente mensajes no negativos, tu rendimiento mejora y tu fatiga se retrasa. ¿Por qué me estoy comparando? Y esa comparación a dónde me lleva, porque realmente, ¿qué pasa? ¿Que porque esa persona sea más rápida que yo es mejor que yo? Yo cuando realmente empecé con Hyrox, yo vi un mundo. A mí lo que más me ha enseñado es el tema de la disciplina y cómo realmente darme cuenta que trabajando se consiguen las cosas, pero que tienes que trabajar. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Slow Energy Studio. Hoy estamos con Paula Bernabé. ¿Qué tal, Paula? Hola, ¿qué tal? Muy bien, feliz de estar aquí. A ver, Paula es psicóloga deportiva, también compite en Hyrox a nivel pro, que luego lo explicaremos un poco. Yo, Paula, como le decía, pues la tengo ubicada porque la he visto competir en Hyrox y también la sigo en redes sociales donde comparte también bastante sobre tanto tus rutinas de entrenamientos, pero también sobre psicología, como claves de psicología para los deportistas. Y es verdad que en septiembre ha empezado un poco la nueva temporada de carreras. Eso es. Y en este podcast hemos hablado pues con Sofía de Running, de fisioterapia, de PNI, nutrición, y faltaba un poco esa parte que muchas veces dejamos de lado, pero que es muy importante también, de la parte pues psicología. Sí. Empezaremos hablando de psicología, después un poco de Hyrox, ¿vale? Para que cuentes un poco, bueno, primero lo que es para los que no saben, y también un poco tu experiencia y lo que has podido aprender, y después terminamos como siempre con algunas preguntitas rápidas para conocerte un poco más. Bueno, primero te dejo que te presentes. ¿Vale? Si quieres, preséntate en 3 palabras, explícame el porqué. Vale, pues en 3 palabras me diría cabezota, porque es verdad que para lo bueno y para lo malo soy demasiado cabezota, y cuando se me mete algo entre ceja y ceja hay que intentarlo al menos y luchar por ello. También diría que soy muy empática, no sé si tiene que ver por la profesión que tengo o de siempre, pero como que sí que vinculo muy rápido con las personas y a lo mejor noto más esa cercanía o no. Y como tercera palabra yo creo que diría como alegre, pero a la vez también como muy centrada en lo mío, ¿no? Como muy para todos, pero también muy para mí. No sé cómo explicar ese concepto. Vale, vale, interesante. ¿Y qué es lo que ahora mismo te mueve pues mira, yo en la vida? Ahora mismo estoy terminando también parte de mi formación. Vale. Entonces creo que eso es ahora mismo un poco mi motor, porque siento ya tan cerca como ese futuro que siempre había pensado o llevo mucho tiempo trabajando por, que es como qué ganas tengo de terminar de empaparme de toda esta parte de formación para ya por fin centrarme al 100% en lo que quiero. Yo creo que me motiva un poco el sentir que este año cierro ciclos de, pues eso, de formación, trabajos y demás, y me acerca un poco más a ese futuro que quiero. Y también a nivel deportivo me mueve mucho, pues que bueno, ya lo hablaremos después, pero he empezado un nuevo proyecto con mi equipo de Hyrox, por decirlo así, y bueno, hay un proyecto detrás muy chulo respecto a High Program, que es donde yo entreno, o la programación que yo llevo. Y eso también me mueve mucho, pues eso, porque tenemos objetivos o retos nuevos este año, entonces a nivel deportivo también estoy muy enchufada. Qué guay, qué guay. Pues qué de cosas, ¿no? Sí. Entonces dices que terminas este año, ¿no? Tu formación. Sí. Vale. Y después, ¿qué quieres hacer? Que es directamente tú proponer servicios, y ya he visto que, ¿cómo se llama? He visto que estás también en Emotion by Gem. Sí. Esto es Gema, que es como mi compañera, mi jefa, llamámoslo X, tiene un servicio de nutrición y entrenamiento con chicas. Entonces, hace un año quiso lanzar como una propuesta de incluir todo el servicio de psicología deportiva, porque claro, también es verdad que muchas veces, muchas chicas, sobre todo, porque por desgracia es así, cuando te metes mucho en un tema de nutrición, alimentación, mucho deporte y ese ciclo,
caemos muchas veces en comparaciones, a lo mejor riesgos de tontear con la comida, compensar cosas y demás. Sí. Entonces, Gemma quería buscar como trabajar también toda ese lado y toda esa parte psicológica para evitar caer en todo eso y ofrecer también a las chicas un acompañamiento. Vale. Entonces, dentro de la aplicación, yo soy la psicóloga y ofrezco tanto acompañamiento grupal, a nivel, pues si tenemos un chat grupal todas juntas, donde intercambiamos pues, contenido, tareas, herramientas en función de diferentes temáticas, y luego también llevo a chicas como de manera más privada que necesitan pues un acompañamiento más cercano. Vale. Y ahí trabajamos eso, sobre todo pues más a nivel bienestar emocional, de relación con la comida, también a nivel deportivo, pero no tocamos tanto psicología deportiva específica como adaptada al alto rendimiento o rendimiento deportivo, sino es más como yo digo, lifestyle, bienestar, cuidar un poco tu salud emocional, ¿no? Toda esa parte. Vale, y entonces son solo chicas. O sea, no es que estamos cerrados a solo chicas, pero sí que todas las chicas, toda la gente que tenemos son chicas. Vale. ¿Y son deportistas o Sí. es que tú solo te enfocas en las deportistas? No, porque como el servicio que se ofrece es nutrición y entrenamiento, sí. Hay un poco de todo, pues eso, entrenamiento más enfocado solo al gimnasio, también hay entrenamiento de carrera, de running, o a lo mejor pues un poco todo el mundo híbrido que ahora está tan de moda, pero es sobre todo, sí, chicas que entrenan, o sea, que se mueven, o sea, basadas en... No hay nadie que no entrene, por decirlo así, porque el servicio te ofrece eso, ¿no? Como ese pack de entrenamiento y nutrición. Qué guay. Y psicología también ahora, claro. Pues tienes que tener días bien ocupados con todo esto. Sí. Pero es muy bonito también porque al final es eso, ¿no? Conectas con mucha gente, muchas problemáticas, que tampoco quiero usar esa palabra, pero bueno, muchas necesidades diferentes y te nutre también, ¿no? Como profesionales, claro. Es muy guay. Claro, genial. Vale, pues vamos a empezar hablando un poco de lo que es la psicología del deporte, que bueno, lo has contado un poco en verdad ahora mismo, pero definirnoslo un poco y quién suele acudir como a ese tipo de servicios, si más profesionales o también amateurs. Sí, cuéntanos un poco sobre el concepto. O sea, al final la psicología del deporte es una rama más de la psicología, solo que se conoce muy poco, porque es verdad que durante mucho tiempo se ha pensado como que no era necesario, pero al final no es más que pues, un poco estudiar pues, la emoción, el comportamiento o incluso el pensamiento que influye en el rendimiento deportivo. Y sí que es verdad que por esto se entiende mucho que solo es para profesionales. Sí. Parece que solo Rafa Nadal o un equipo de fútbol debe tener un psicólogo. Y luego en la práctica te das cuenta de que no, que al final mucha gente, pues eso, amateur o que sí que, pues por ejemplo como yo, ¿no? Que yo soy amateur completamente, pero me tomo bastante en serio esa parte de deporte, pues que todos tenemos necesidades, ¿no? Entonces trabajas un poco de todo, tanto pues eso sí, rendimiento deportivo e intentar trabajar muchas variables para mejorar ese rendimiento, pero también se trabaja mucho pues el nivel de gestionar la presión, gente que ha tenido una lesión, oye, es que me da miedo volver a correr porque me hice daño y me dolía y no quiero volver a pasar por eso. También encuentras mucha gente que necesita volver a disfrutar del deporte porque te has metido tanto en esa presión o ese exigirte tanto que luego estás desconectado con esa parte de, oye, yo empecé haciendo esto porque me gustaba. También ves mucho, pues, eso, simplemente gente que quiere progresar un poco, que tiene algún bloqueo a nivel, pues por ejemplo en Jairos también se ve que hay gente que tiene bloqueos en alguna prueba, pues porque se le da muy mal o conozco casos de en los wall ball de hacer muchos minutos, y al final eso muchas veces es un bloque mental, no es porque tú no puedas físicamente. Entonces se trabaja todo eso, no solo es Rafa Nadal que necesita mejorar todo, ¿sabes? Wow, qué interesante. Vale, pues yo te propongo un poco que pensemos, como que hagamos un poco el recorrido de una carrera, de cómo se prepara alguien una carrera a nivel, no a nivel pro, sino, por ejemplo, yo que tengo la media de Valencia en 2 semanas, pues gestionar quizás ese antes de las expectativas, cómo ayudas como esa gente a gestionar expectativas, el durante de la carrera y el después, que muchas veces no se habla mucho, pero hay como una pequeña depresión después de una carrera. ¿El y ahora qué? ¿No? Tan famoso. Y el lunes o el martes después de una carrera, que además de tener agujetas y estar reventado, pues tienes como ese bajón de, uff, ¿y ahora qué hago?
Sí, pues mira, sobre todo es verdad que, por ejemplo, en tu caso que tienes como 2 semanas previas a la carrera, no hay mucho trabajo mental previo, pues porque no hay mucho tiempo, pero una preparación, o sea, lo que tú trabajarías mucho antes, sobre todo sería temas de atención y concentración, ¿vale? Porque bueno, en psicología deportiva se trabajan como los factores principales que influyen en el rendimiento deportivo, que sería pues la motivación, la atención, la concentración y demás. Entonces se trabajarían como esas variables previas, pero en tu caso, yo sobre todo, si tú me vienes a mí y me dices, oye, mira, tengo en 2 semanas esta carrera, ¿qué puedo hacer? Trabajaría mucho el tema de la visualización deportiva, que esto es algo que creo que sí que se escucha, o al menos espero que se escuche por redes, porque tiene mucha evidencia científica, porque al final tú cuando visualizas o imaginas algo, utilizas las mismas vías neuronales, o sea, activas las mismas áreas neuronales que tu cerebro utilizaría si realmente está haciendo esa práctica. Vale. Entonces tú le estás lanzando a tu cerebro esas señales de control de yo ya he pasado por esto, yo ya sé qué tengo que hacer. Entonces se trabaja mucho como semanas previas a un evento importante, una competición, esos trabajos de visualización de pues en la línea de meta, o sea, en la línea de salida, perdón, antes de salir. ¿Cómo me puedo ir encontrando durante la carrera? En el caso de Hyrox, oye, pues en este ejercicio, ¿cómo me puedo ir sintiendo? Tanto para bien como para mal. No se trata de idealizar tu mejor carrera, porque entonces no vale de nada, porque no estás haciendo un trabajo real o ajustado a la realidad, pero sí se trata como lanzarle a tu cuerpo y a tu cerebro esas señales que tú puedes ir sintiendo durante la carrera. Vale. Entonces, cuanto más real, mejor. Si tú te puedes visualizar en línea de salida sintiendo pues el ruido ambiente que suele haber en carreras como la media maratón, el sentimiento físico que tú puedes tener, un poco de esa agitación, esos nervios, el visualizar a la gente que puedes tener al lado, cómo vas tú vestida, eso lanza señales a tu cerebro de control, porque luego el día de la prueba tú llegas ahí y dices, vale, yo estoy ya, mi cuerpo ya está sentado en este entorno. Entonces se trabaja mucho eso, el tema de la visualización, tanto como previo a la carrera, como rutina precompetición, como semanas antes. Vale. Durante la carrera también es muy importante eso, visualizarte. Yo, por ejemplo, para Hyrox lo hago mucho, sobre todo en estaciones que sé que me cuestan un poco más, me visualizo estando ahí, cómo me puedo ir encontrando. Y repito, no es encontrarte, ¡buah, estoy remando estupendamente! No, yo me visualizo. Yo, por ejemplo, el remo, que para mí es como ese medio talón de Aquiles porque ya llego muy cansada, yo muchas veces me imagino como pensando, vale, sí que aquí estoy cansada, pero no pasa nada, utilizo esta prueba como para recuperar un poco. Entonces yo le lanzo esas señales a mi cerebro para que luego durante la prueba no vaya pensando, uy, madre mía, qué cansada estoy, no puedo más. No, mi cuerpo ya cuenta. Entonces es también durante los entrenos. Claro, sí. Vale. O sea, tú tienes que hacer esa visualización todo tu proceso de la carrera, es decir, cómo estoy en la línea de salida, cómo me siento, y luego durante la carrera. No hace falta hacerlo súper específico, o en tu caso, tú no te puedes imaginar durante hora y media que, por ejemplo, puedas tardar en la media maratón visualizando, porque es imposible hacer eso, no sabes estar una hora y media así, pero sí que te puedes ir como a lo mejor. Entiendo que tú llevarás a lo mejor una estrategia en la carrera por partes, ¿no? Al final, cuando es una carrera tan larga, también desde la psicología se trabaja el trazar como mini objetivos, ¿no? Luego dentro de la carrera. Entonces sí que te puedes ir haciendo esa visualización en cuanto a, vale, llego al kilómetro 10, me encuentro de esta manera, o debería encontrarme de esta manera, ¿sabes? Ir partiéndolo en tramos. Vale, es decir, por ejemplo, hago, en el caso de una carrera, hago un long run y sé que tengo los 3 últimos kilómetros a ritmo de carrera, pienso, esos 3 kilómetros es como si fueran del 18 al 20, que tengo que aguantar y estoy cansada, pero vale. Entonces tú cuando lo visualizas, te visualizas corriendo esos 3 kilómetros y con todas las sensaciones que tú podrías tener en ese momento. Vale. A nivel físico y a nivel mental y los pensamientos que puedas tener. Porque eso es lo que he dicho antes, que tu cuerpo le estás lanzando esa señal a tu cuerpo de que ya lo ha vivido. Vale. Y luego en el momento tienes como también como más tiempo de reacción o más estrategias para saber actuar porque tu cerebro ya ha filtrado todas esas sensaciones. Vale. Luego también previo a la carrera a mí me gusta mucho el trabajar lo que sí que está en nuestro control, porque muchas veces se nos olvida que no dejamos de competir contra nosotros mismos y que no podemos, en nosotros no depende lo que haga el resto, pero sí que de nosotros depende lo que nosotros podemos hacer o lo que tenemos en nuestro control. Entonces es más interesante centrarte en cómo he comido, cómo he descansado, si he cumplido o no con el entreno, cómo me encuentro, todas las variables que sí que están en tu mano, porque tú no puedes, por ejemplo en Hyrox, sé que es verdad que en el running no es tan parecido, pero tú en Hyrox, pues tú no dependes de
tu compañera al lado si ha entrenado más o menos, o si es mejor que tú o no. Sí. Entonces, si tú solo te centras en lo que está fuera de tu alcance, es lastre que te pones a ti, en vez de centrarte en lo que tú puedas hacer, lo que está bajo tu control. Oye, que el día de la carrera hay alguien que ha sido más rápido que tú, ya está. Pero si tú has hecho todo lo que estaba bajo tu control, no te puedes recriminar nada. Vale. Y esa gestión también de expectativas, de decir, a ver, a todos nos ha pasado de decir yo quiero hacer tal tiempo, no sé si es bueno o malo ponerlos, porque yo entiendo que es bueno ponerse un objetivo, Súper. pero tampoco es bueno en plan tener unas expectativas de decir voy a hacer mi mejor tiempo y después el bajón que te da si en el medio de la carrera ves que no llegas y no sé cómo gestionar ese nivel de expectativas. Sí, desde aquí se trabaja mucho el tema de ajuste de expectativas, porque es fundamental tener esas expectativas y esos objetivos que tú comentabas, porque al final es lo que nos mueve a todo, a entrenar, a competir y a dar lo mejor de nosotros, pero tienen que ser unas expectativas realistas. Porque claro, muchas veces nos pasa que nos ponemos expectativas tan altas que no son reales. Entonces, a lo mejor hemos hecho algo súper bueno, pero como nuestra expectativa era aún más alta, pensamos que no es bueno. Y ahí es cuando entra también muchas veces esa frustración. Por eso se trabaja mucho el ajuste de expectativas, porque hay que ser también honestos con nosotras mismas de, oye, ¿qué me estoy poniendo de objetivo? Yo, por ejemplo, que yo no preparo medias maratones, no sería un objetivo realista para mí decir, voy a hacerlo por debajo de 1 hora y media. Porque por mucho que entrene, sé que no estoy entrenada para eso, entonces no sería un objetivo realista para mí, pero a lo mejor sí que sería un objetivo decir, oye, pues yo creo que no controlo mucho distancias de medias, pero correr a todo a 4:45 o 4:40 sería un súper objetivo para mí. Pues ya está, ¿sabes? Ser un poco también, pues eso, justos con nosotros mismos y ajustarnos. También en estos casos se trabaja mucho el hecho de no solo centrarnos en el resultado, sino ponernos con lo que se llama como objetivos de proceso, que es como durante tu preparación marcarte como objetivos intermedios para también sentir que vas cumpliendo cosas y que si luego llegas al objetivo final y no es con él como tú te esperabas o esas expectativas que tú te pensabas, que no sea tan bajonazo, porque si echas la vista un poco para atrás sí que has conseguido eso es muy bueno, eso me encanta la idea, sí. Claro, porque muchas veces nos centramos siempre en el objetivo final o un objetivo como una meta muy grande y nos olvidamos que para llegar a esa meta tenemos que hacer también mini objetivos y que también lo que he dicho antes, muchas veces no depende de nosotros al 100% nuestro objetivo. En caso de las medias, a lo mejor no compites contra persona porque no estás buscando un puesto como en Jairos, pero te pueden pasar te puede pasar lluvia, que haya mucha gente, que haya viento en contra, que justo el gel te haya sentado mal. Es que hay tantos factores que muchas veces no dependen de nosotros y nos pueden arruinar ese objetivo. Totalmente. Que es muy interesante tener como eso, no sé cómo llamarlo, como segundos objetivos o... ¿Y qué serían, en plan, un ejemplo para un Hyrox? Si tienes un Hyrox, por ejemplo, en 3 meses o 6, ¿qué sería un mini objetivo, por ejemplo? Por ejemplo, te puede valer tanto a la hora de hacer simulacros, y yo también hablo mucho de a nivel sensaciones, porque luego, o sea, como tú entrenas al día de la competición, hay un mundo. Porque muchas veces, pues eso, los recorridos, simplemente ahora que va a ser Valencia la semana que viene y luego es Madrid a final de noviembre. Por mucho que Hyrox siempre sea lo mismo, que ya luego lo explicaremos, el recorrido cambia porque puede ser que haya 2 vueltas en vez de 3, que el Rockstone, que es como el tiempo que tú entras por un arco hasta que te vas a la prueba, sea más largo en un evento que en otro. Entonces, esos todos son segundos que condicionan el tiempo, pero a lo mejor tu sensación con más tiempo es mucho mejor. Entonces, no siempre centrarnos solo en métricas y en ritmos, sino también en sensaciones. Entonces, microobjetivos pueden ser pues, un entreno muy demandante y que tú hayas tenido buenas sensaciones, que hayas progresado simplemente en un entreno de carrera, que te sientas corriendo más rápido y con menos pulsaciones, ¿sabes? Como no solo centrarnos en el día de la prueba, sino durante los entrenos también darnos esa sensación de que hemos progresado. ¿Vale? No sé si me he explicado. Sí. Que no siempre sea como voy a hacer un Hyrox en 1 hora y cuarto. Y ese es mi único objetivo. Que esto lo veo en el running, será lo mismo en el Hyrox, pero es verdad que hay mucha gente que empieza a competir ahora
en media maratón, en maratón incluso, y muchas veces lo veo con mi grupo que terminas una carrera y, y dices, ¿qué tal te ha ido? Y dice, bien, 1 hora 48. En plan, ya, pero ¿qué tal te ha ido? Claro. ¿Sabes? Porque y yo, en plan, me esfuerzo a contar mi carrera y la gente se queda en plan, pero no me va a decir su tiempo. Y sí, y eso es que yo creo que tenemos que darle un poco más de importancia al disfrute, porque hay veces que una carrera sufres tanto y puedes hacer mejor tiempo, pero realmente te quedas con un recuerdo pésimo, sí. Y sobre todo lo que te has dicho, que nos centramos mucho ahora en tiempos, marcas. ¿Cuánto has hecho? Jairos también se ve mucho, pero ¿cuánto has hecho? Oye, que me lo he pasado súper bien. Oye, que he disfrutado, que a lo mejor no he ido a mi 100%, pero ha sido mi mejor carrera. Yo, por ejemplo, el año pasado, bueno, no pude ser como tan competitiva como a mí me gustaría y fui a Barcelona como con ese objetivo de disfrutar la carrera, olvidarme de tiempos, olvidarme de marcas, y de verdad que no recuerdo una carrera donde me la haya pasado mejor. O sea, porque como me daba tan igual el tiempo, la gente que me pudiera adelantar, todo me daba igual. Solo quería disfrutar, ir corriendo, ir feliz, la gente que, porque en Jairos, bueno, te pueden animar y estás muy cerca del público, por decirlo así, poder interactuar con ellos, sentir eso, ¿no? Como te has dicho, el disfrutarlo, que es de mis mejores carreras. Y del tiempo no es la mejor ni de lejos, pero lo disfruté tanto, como tú dices, que es como, oye, vamos a centrarnos también un poco en por qué hacíamos todo esto, ¿no? Sí, de vez en cuando ponerse carreras que sean carreras 100% de disfrute, que no tengan objetivos. Que no todo siempre tiene que ser un objetivo, mejorar mi marca, ¿no? Oye, pues a lo mejor es ir con tu amiga y poder hacer una media maratón, pero medio hablando, disfrutando de la ciudad, y ya está. Y luego irte a desayunar. Si es que no hay mejor plan que eso. No hay mejor plan. Ya está. No tiene que ser siempre ir a hacer una marca personal. Sí. Vale. Y después, durante la carrera, ¿qué son un poco las claves que dirías? Sí, en esos casos a mí lo que más me gusta trabajar es el tema del autodiálogo, porque es que está comprobado científicamente que las personas que te mandan, o sea, tú cuando te mandas mensajes positivos o simplemente mensajes no negativos, tu rendimiento mejora y tu fatiga se retrasa. Es que está comprobado. No es lo mismo tú ir corriendo y ir diciendo, joder, qué cansada voy, cuánto me queda, esto se me está haciendo eterno, porque obviamente tu cerebro se va a acomodar, o sea, a tu cuerpo no le gusta vivir en esa incomodidad y siempre que pueda va a parar. Entonces, si tú te estás continuamente lanzando este mensaje, créeme que mínimo vas a bajar el ritmo, a lo mejor no vas a parar, pero vas a bajar el ritmo. En cambio, si tú te vas lanzando el mensaje de, oye, venga, un poquito más, oye, venga, que lo estoy haciendo muy bien, o venga, llego hasta ahí, tu cuerpo, o sea, y tu cerebro acepta como esa incomodidad, ese sufrimiento y tira más. Y es que está literalmente, o sea, científicamente comprobado. Yo lo que uso mucho son lo que se llama palabras ancla, porque muchas veces yo entiendo que, sobre todo para la gente que empieza, es muy complicado. Si tú vas, por ejemplo, en Hyrox, en una carrera agotado ya, que no estás pudiendo correr, es muy complicado a lo mejor empezar, oh, venga, Paula, qué bien ánimo, vas estupendamente, pues ¿por qué no? Porque tampoco somos máquinas y no tenemos como esa capacidad, pero simplemente tener una palabra ancla, en este caso, que te haga salir de ese foco negativo es suficiente. Y yo siempre lo digo, ¿vale? Cualquier cosa, o sea, cualquier cosa que te saque de ese bucle negativo de, uff, qué mal voy, joder. Y yo, por ejemplo, con una chica que estoy trabajando, también se puede usar a nivel físico, vale, porque también sentir estímulos nos ayuda mucho más para desviar el foco. Entonces, a lo mejor si llevas una goma de pelo, darte o pellizcarte te ayuda ya simplemente a estar pensando en el pellizco, en el dolor o en la palabra que te hayas dicho. Yo utilicé durante mucho tiempo soy un pez. No me preguntes por qué, pero yo durante mucho tiempo de mi vida utilizaba eso porque era algo tan absurdo, tan absurdo, que a mí me hacía desviar todos esos pensamientos de, uff, qué cansada estoy, soy un pez. Y indirectamente ya te has quitado de encima todo ese bucle negativo. Qué fuerte. Sí, yo también digo mucho, si no, el pasarlo a algo técnico. Por ejemplo, en una carrera de running, si estás en ese bucle de uff, qué mal voy muy agotado, no sé qué, pasar a, venga, voy a controlar la técnica. Venga, voy a intentar levantar las rodillas. O venga, voy a ir lo más braceando lo mejor posible. Porque de esa manera igual estás cambiando el foco negativo que está tu mente de no puedo, a algo de, oye, venga, algo técnico. Entonces directamente, uno, vas a mejorar tu carrera porque ya solo al mejorar la técnica vas a empezar a mejorar tu carrera.
y te estás quitando de encima todos esos pensamientos negativos. Vale. Y tu cuerpo sigue tirando. Al final es eso, es no lanzarle esas señales negativas a tu cuerpo. Sí, vale. Vale, genial. Y después, pues, el post-carrera. Sí, eso es lo peor, porque muchas veces sentimos ese vacío, ¿no? De, ¿y ahora qué Piensas hago? que después de una carrera vas a estar súper feliz, sobre todo si te ha ido bien, y no entiendes porque durante toda la semana después o incluso el mes después estás como con un vacío. Sí, pero porque muchas veces pasa que cuando ya hemos conseguido ese objetivo, o sea, no nos conformamos. El ser humano es como la persona, o sea, la especie más inconformista. Entonces, es como, vale, pues ahora quiero más. Y no encontrar otro objetivo es muy frustrante. Yo siempre recomiendo dos cosas. Descansar, porque muchas veces nos metemos un objetivo tras otro y al final nos olvidamos que el descanso es fundamental. Y el como volver a disfrutar de ese deporte sin un objetivo a corto plazo. Yo soy la primera que eso, compito en Hyrox y como tú bien has dicho, empieza la semana que viene y esto ya hasta casi mayo no acaba. Pero muchas veces tienes que volver a reconectar con el por qué estás haciendo estas cosas. Entonces, no es bueno meterte como en un bucle de carrera tras carrera, tras carrera, tras carrera. Simplemente oye, pues vuelvo a rodar o en running, o vuelvo a rodar, vuelvo a un club de running, un poco a buscar esa parte más o social o más de disfrute sin tanto objetivo. Porque nuestro cuerpo y nuestra cabeza necesita descansar un poco. Y también yo recomiendo muchas veces probar otras cosas, porque siempre nos obcecamos como, por ejemplo, yo en mi caso no sé ver Hyrox si no es a nivel competitivo. Entonces, oye, pues prueba otro deporte. Oye, sal con tus amigas a un club de running, ¿sabes? Busca el deporte, pero como con otra vía, que no siempre sea como ese fin competitivo o ese fin de objetivos. Porque si no es un vacío que nunca vamos a llenar. Vale. Vale, porque yo hubiera pensado más, sinceramente, lo opuesto. Es decir, que necesitabas después otro objetivo pero eso es una estrategia de dejarlo para más tarde, ¿no? Claro, o sea, eso está bien y que al final, yo siempre le digo, es súper necesario tener objetivos porque al final es un poco lo que nos mueve a pues, seguir entrenando cuando nos da pereza ir a salir a correr, a lo mejor ahora que viene el invierno a las 8 de la mañana da mucha pereza y tener un objetivo te ayuda, pero no siempre tiene que ser un objetivo súper competitivo, ¿sabes? Porque al final es lo que hace meternos en esa rueda y que cuando consigas ese objetivo vuelves a vacío y te metes continuamente en quiero más, quiero más, quiero más, quiero más, quiero más y luego consigues cosas muy grandes o objetivos que si echas la vista atrás son increíbles para esa persona, pero no le vale. Porque nada es suficiente. Entonces, está bien tener objetivos, pero es un poco el medir como el objetivo, ¿no? Oye, pues mi objetivo es hacer esa media maratón, pero que no sea otra vez mi mejor marca. Simplemente pues ir más relajada de pulsaciones o disfrutarla un poco más. Claro. O sea, que siempre un objetivo no sea como sacar tu mejor versión y un no pain no gain, ¿vale? O sea, tener objetivos también significa pues eso, algo mucho más relajado, más de disfrute, no que te lleve siempre como a esa autoexigencia y a ese darlo todo al 100%. Sí, vale. Es jugar un poco con esa flexibilidad. Vale, no sé si hay otro consejo que quieres dar alrededor de una carrera o pasamos... Bueno, a mí también me gusta mucho trabajar el tema de tener rutinas el día de competición, que no se trata de que desde que te levantas hasta que compites sea todo exactamente igual, pero sí que es un poco, volvemos a lo mismo, a nuestro cuerpo no le gusta la incertidumbre, a nuestra cabeza menos, entonces cuantas más variables tengas bajo tu control, mejor. Entonces, si tú puedes desayunar lo que sabes que te sienta bien, si tú puedes hacer lo que sabes que te sienta bien, va a ser siempre mucho mejor porque va a evitar muchos más nervios, muchas más variables que tú no puedas controlar. Y previo a la carrera, hablo de una hora, media hora en ese momento de calentamiento, tener como cierta rutina que se llama rutina precompetición, pues depende mucho del atleta, pero hay atletas que necesitan como subir su nivel de activación o bajarlo, ¿no? Porque si a lo mejor yo soy una persona súper nerviosa y aún me estoy mucho más nerviosa para competir, es que puedo perder toda mi concentración, toda mi atención, entonces necesitaré bajar un poco
mi nivel de activación. Pues a lo mejor en ese caso necesito hacer pues un par de respiraciones o ponerme una música que me tranquilice y estar un poco más a mi bola. En cambio, otra persona que esté como mucho más relajada, oye, que vas a competir, que tienes que meterle caña al cuerpo, que a veces, entonces pues a lo mejor hacer algún ejercicio un poco más explosivo de calentamiento, ¿sabes? Son pequeñas cosas para activar tanto al cuerpo como a la mente para entrar en la competición como en el punto de rendimiento óptimo. Qué bien, vale. Entonces, o sea, esto como tener esa pequeña rutina de, vale, sé que hacer estas 3 cosas me acercan como a ese punto óptimo de rendimiento. Vale. Entonces recomiendo eso. Genial. Pues yo creo que ya estamos preparados para una carrera. Vale, el otro punto que quería un poco hablar contigo era porque... Hola. Quiere salir también. A ver si nos da unos consejos. Bueno, parece tranquilo, ¿eh? Sí. Vale, otro punto que quería hablar contigo era el tema un poco de redes sociales, porque es verdad que tú compartes un poco ese tipo de contenido de psicología deportiva, también contenido sobre bueno, lo que has logrado en carreras. Sí. Y yo quería hablar contigo un poco de esa presión también que meten las redes sociales, Strava también, que no lo hablamos mucho, pero que llegamos también a un poco una obsesión todos de los tiempos en Strava, del ritmo, no sé cómo, si tú tienes algunas cosas que aplicas para ti o que recomiendas a gente como que se mete mucha presión en el tema de redes sociales. Sí. A mí las redes sociales yo tengo un amor-odio hacia ellas, porque pienso que es un arma de doble filo total. O sea, pienso que es un arma súper potente tanto para aprender, como para inspirarte, como para conocer gente, pero a la vez es lo que has dicho, ¿no? Es un espacio pleno a las comparaciones y a estar constantemente, este ha hecho, esta está, este no está. Entonces, sí que es verdad, por ejemplo, con lo de Strava ha hecho mucho daño, porque ahora es como, no vale correr lento. Parece que quien corre a 6, 7, está fatal. Yeah. Es que a lo mejor para mí es un entreno buenísimo. Sí. O yo acabo de empezar a correr, ¿no? Entonces, sí que está un poco ahí ese arma de doble filo. Yo siempre, o a mí me gusta, al menos yo, o así uso yo mis redes sociales, como buscar personas que realmente me inspiren y que no me lleven a esa comparación. Yo he vivido, o sea, yo soy la primera que me he comprado en redes sociales y que pues en el mundo de Jairos al final somos como una familia muy pequeña porque esto es un deporte muy, muy pequeñito y sí que da mucho pie a compararte, ¿no? Y como hemos hablado antes que es mucho tiempo y todo se rige por un tiempo, es como, pues si esta persona tiene menos tiempo que yo, ya es mejor que yo. Yeah. Y caes mucho en esas comparaciones, pero luego también, o al menos lo que yo he usado como, o sea, en mí, porque yo viví eso, fue un poco darme cuenta como en el lugar en el que yo estaba y no caer en, oye, pues que a lo mejor esta persona es mejor. Bueno, pues que a lo mejor esta persona tiene mucho más tiempo para entrenar, lleva más años entrenando, tiene más capacidades físicas que yo y ya está, y está bien. Y no significa que lo que yo hago esté mal, pues porque a lo mejor yo trabajo, yo estudio, tengo que meter un entreno entre pinzas porque no tengo otro momento del día y también está bien. Y a lo mejor no tengo el mejor tiempo del mundo. Entonces, es como un poco hacer también esa introspección de ¿por qué me estoy comparando? Y esa comparación a dónde me lleva. Porque realmente, ¿qué pasa? ¿Que porque esa persona sea más rápida que yo es mejor que yo? Sí. Pues no, pues si ella corre a 4 y yo corro a 5, ¿qué le hago? Yeah. Pues ya está, yo sigo mi camino. Sí, también porque al final no tenemos tampoco que buscar, yo creo, razones de decir, pues ella trabaja menos que yo. No, a lo mejor trabaja igual, solo que como tú dices, tiene más capacidad, claro, y ya está. Y le ha salido mejor la carrera, pero que sí, que ya... O sea, es como, para mí es eso, el hacer un poco esa introspección, ¿no? Porque al final tú cuando te comparas con alguien es porque lo que tiene la otra persona tú lo quieres o a ti te interesaría al menos tener algo similar y simplemente es como, vale, yo puedo llegar a ello, vale, pues trabajaré para ello, ya está, ¿sabes? Pero no caer como en ese bucle de negatividad o de constantemente, es que... Si esta chica, porque a mí me pasó también hace tiempo pues con Strava, claro, tú puedes ver todos los entrenos que haga alguien. Entonces, si ves que una persona está entrenando más que tú, ya es como, yo tengo que entrenar más. Pues a lo mejor no, porque a lo mejor yo lo que necesito es descansar más y que mi entreno sea más corto o de más calidad, o a lo mejor ya esa persona entrena
8 veces al día pero no son nada útiles. Ya. ¿Sabes? Que al final es caer en una comparación que tampoco tenemos como nada, hola pequeño, nada que realmente nos compare, porque a lo mejor tú necesitas meter una sesión de 1 hora y yo de 2, Ya. y porque yo entrene 2 no significa que sea mejor que tú, ni peor, porque necesito entrenar más, pues cada uno a sus necesidades, Ya. pero eso muchas veces no se entiende. Ya, no. Ves en Strava Es 12 complicado kilómetros, hacer, yo ya. también quiero correr 12 kilómetros y punto. Es exactamente esto, ¿eh? Es levantarte por la mañana y decir, a mí me tocaban 8, pero hoy voy a hacer 12 porque tal persona ha hecho 12, ¿sabes? Sí, y es como, sí, sí. Es complicado, ¿eh? Centrarse. Es muy complicado, o también con, al menos yo el año pasado en mis redes tenía mucho boom con el morning person, todas las chicas o sí, gente que se levantaba súper pronto y a las 10 de la mañana ya había hecho de todo y era como, pues a lo mejor yo no soy de ese tipo de personas, Yeah. que justo en mi caso pues yo el año pasado tenía que madrugar mucho y demás, pero había días que era como, si hoy puedo dormir, voy a dormir y voy a Sí, descansar, sí, sí. pero parece que pues eso, las redes sociales nos mete que tenemos que estar todas de pie a las 6 de la mañana y a las 10 ya hemos corrido 20 kilómetros, desayunado y hecho no sé qué. Oye, que no. Ya, ¿Sabes? ya, Es ya. como también, pues eso, ajustarnos a nuestra realidad. Sí, y también yo creo que seguir un poco a gente, yo a veces hago como limpieza. Sí. No que la gente sea mala, pero hay momentos en los que te aportan más o menos y no Totalmente. tener ese miedo a decir, pues, Te dejo de esta persona a lo mejor la dejo de seguir un tiempo. Y ya. Y sobre todo también yo creo el ser consciente que, uno, yo siempre digo que todo lo que vemos en redes sociales es mentira, que no es así, pero al final no dejamos de ver 3, 4, 5 minutos del día, o sea, de 24 horas de una persona Ya. y lo que esa persona nos está queriendo enseñar. Ya. Entonces, de lo que tú ves a la realidad también hay un mundo. Entonces, tampoco podemos compararnos porque a lo mejor lo que esa persona me está enseñando no es verdad. Porque a lo mejor esa persona me dice que se ha levantado a las 6 de la mañana y ha hecho tantas cosas y no es verdad. O sí las ha hecho pero me lo está contando a medias, o yo qué sé. O lo ha hecho, pero ahora mismo está reventada. Lleva desde las 12 de la mañana Yeah. tumbada en el sofá, pero eso no te lo ha enseñado. Sí, sí. ¿Sabes? Entonces, también ser críticos con eso, porque no dejamos de ver unos minutos de la vida de una persona y lo que esa persona quiere enseñarnos. Ya. Entonces, no podemos tampoco ni compararnos ni juzgar, porque realmente no sabemos todo lo que hay detrás. Vale, sí. Y el tema de todo lo que es relojes, todo lo que nos permite medir nuestra salud, medir nuestros entrenamientos, ¿tú qué opinas? A ver, esto es igual, un arma de doble filo. Sí, sí. Está muy bien porque al final, joder, necesitamos medir, ¿no? Tener métricas pues para progresar, para ver si nuestro entreno está yendo mejor, peor, pero no puede ser nuestra única medida. Igual que, por ejemplo, en el mundo de la nutrición o fines así un poco más estéticos se dice que el peso no es la única medida, porque un peso no deja de ser, sí, es una medida, pero es un número, ya está. No significa ni que estés más delgado, menos delgado, más fuerte, menos fuerte. Es una medida. Hay que ver también otros muchos factores de esa medida. Pues con los relojes, Strava, los ritmos, es lo mismo. Yo un día puede ser que mi ritmo sea 6 y un día que sea 4. ¿Pero por qué? Porque puede ser que un rodaje haya habido más calor, menos calor, haya dormido mejor, haya dormido peor. Ese día esté más cansada, menos cansada. Entonces, es una medida muy buena, pero no puede ser la única medida en la que centrar nuestro progreso. Sí. O lo único que nos mueva. Yo a veces que salgo sin reloj. Eso te iba a preguntar justo. Sí. ¿Tú vas a correr Sí. sin reloj? Porque yo no sé, a ver, no soy capaz, sí soy capaz de hacerlo, pero no lo hago. Cuesta, en plan... Claro, pero porque ahora parece también que lo tenemos que tener todo registrado. Ya. Y que parece que si Lo no típico lo de está si no registrado, está, no es- si no está en Strava no cuenta. Claro. Yo pego un moco de Sí, esto. o incluso, oye, hay alguna vez que me lo pongo, pero lo llevo así para no ver nada. En plan, venga, sí, registro, porque a lo mejor tengo que correr 1 hora o 10 kilómetros, pero no quiero ni ver el ritmo, ni ver el tiempo, ni ver pulsaciones, nada. Quiero ir por sensaciones. Porque lo que has dicho, muchas veces parece que si no está, no cuenta. No, sí, Entonces, yo creo que tenemos es que un aprender ejercicio que hay que hacer. A ¿sabes? desvirtualizarnos un poco de eso. Hace 20 años, bueno, yo creo que a lo mejor hace 20 años sí existía Strava, pero hace 50 la gente no registraba todo y entrenaba igual y llegaba a las Olimpiadas igual y hacía cosas increíbles Ya, igual. sí. Entonces tenemos que perder también un poco esa necesidad de estar continuamente, porque al final no deja de ser una manera de estar demostrando a nosotras mismas o a nuestro entorno de
he hecho 12 kilómetros o simplemente he salido a rodar 5. Sí, pues eso cuesta, ¿eh? En plan, volver a la esencia del deporte por el deporte y no por estar demostrando. Eso es. Cuesta mucho. Por eso a mí me gusta también trabajar mucho desde esa parte de conectar con lo que, por el por qué empezaste o por qué corres. Pues porque te gusta correr. Que sí, que ahora puedes tener un montón de objetivos y ahora tal, pero tú empezaste a correr porque te gustaba, porque acababas y te sentías súper bien, porque te ayuda a acercarte a lo mejor objetivos de ser mucho más activa en tu día, además. Oye, volvamos a conectar con eso. Yo, por ejemplo, antes, yo empecé a correr odiando un poco correr. Y siempre salía con música, como súper evadida de todo. Y ahora, cuanto más disfruto correr es cuando voy casi sin nada, sin música, sin nada, simplemente apreciando pues el camino o o sea, lo que vaya pensando en ese momento, porque siento que es como realmente conecto con esa sensación de ¡ay, qué bien me sienta esto! Mucho más relajada. Ya. Olvidándome un poco de tantas métricas. Cuesta mucho. Sí, cuesta. O sea, a lo mejor de las 12 veces que salgo a correr, una o ninguna, o sea, voy sin reloj, pero sí que lo intento. Porque creo que necesitamos desvirtualizarnos un poco también de toda esa parte. Ya. Tengo una última pregunta para cerrar un poco esa parte de psicología deportiva y pasar un poco al Hyrox. Es un poco... ¿Qué recomendarías para encontrar un poco ese balance que creo que tanto lo tenemos que tener tanto en nutrición, en varias áreas de la vida, pero entre esa autoexigencia que hace que saques tus entrenos, porque al final tienes que entrenar, y esa autocompasión y saber... cuándo parar, saber cuándo parar, saber cuándo es demasiado y cuándo a lo mejor necesitas más, incluso para tu mente, descansar que meterte otro entreno. No sé si hay alguna... Esto es una línea muy fina, sí, porque a mi gusto todo el tema de escucha tu cuerpo es fundamental, pero no sabemos hacerlo. Porque tú a la gente le dices, no, pero si estás cansado, descansas. Y no sabes cuando realmente estás cansado, cuando realmente es pereza de, es que quiero procrastinar. Cuando realmente tu cuerpo de verdad te está diciendo, por favor, hoy no entrenamos, o, como te has dicho, por favor, cómete este dulce, ¿sabes? Entonces, no es que haya nada en específico, simplemente realmente pararte a escucharte y a ir poco a poco, ¿cómo decirlo?, conociéndote y probando. Esto al final es todo un poco ensayo y error, porque cada persona es un mundo, entonces tú tienes que ir... Por desgracia, en el día de hoy vivimos un poco robotizados en cuanto a son un estilo de vida muy ajetreado, entonces si tú por tu estilo de vida tú te has ido a trabajar a las 8 de la mañana, sales a las 5 de la tarde y te has dicho que a las 5 te vas directo a entrenar, a veces ni piensas y te vas a entrenar, estés cansado o no estés cansado. Entonces no te estás parando a escuchar la necesidad de tu cuerpo de, ¿realmente quiero entrenar? ¿No quiero entrenar? Entonces es un poco el ir siendo consciente de, vale, estoy yendo a entrenar porque estoy cansado, o sea, estoy yendo a entrenar, ¿estoy cansado o no estoy cansado? Estoy cansado, pero hago ese esfuerzo porque no estoy, como decirlo, no, muy cansado, o no es que realmente mi cuerpo me esté pidiendo descanso. Es al final irse conociendo, porque yo soy súper partidaria de lo de escuchar al cuerpo y, oye, hay veces que te toca entrenar, pero realmente no estás para ello y necesitas descansar. Pero también pienso que tanto mensaje de escucha tu cuerpo, sobre todo a lo mejor en niveles un poquito más altos o con objetivos un poco más ambiciosos, puede ser un arma de doble filo, porque te metes ya en un bucle de escucha mi cuerpo, que luego realmente no das esa exigencia que deberías dar o en ese entreno. No sé si me estoy explicando. A mí es que me ha pasado justo como 2-3 semanas atrás que pues justo se me juntó, que me puse mala, una regla muy fuerte, no sé qué, entonces esos días estaba como modo, escucha tu cuerpo, entonces genial, bajas el ritmo, pero ¿qué pasa? Que el cuerpo se acomoda. Que porque después vuelve a volver. Entonces luego yo estaba entrenando y tenía a lo mejor que meter entrenos como un poco de más intensidad y yo decía, ay no, es que estoy cansada, escucha mi cuerpo. Y luego me di cuenta que no era escuchar a mi cuerpo, que era pereza pura y dura de que no me apetecía sufrir en ese momento. Que no hay como ninguna, o sea, no hay una receta ni una pócima mágica. Yo siempre digo el ir probando un poco y realmente
escucharte de verdad, no siempre es solo cuando estás cansado, ¿sabes? Ya. Como aprender a conocernos, Ya. que creo que nos falta mucho esa parte. Que eso es duro porque a mí siempre me da miedo lo que tú dices, decir, vale, me siento más cansada, voy a escuchar a mi cuerpo y bajar un poco el ritmo, pero siempre me da miedo no saber volver, ¿sabes? Claro. Me da miedo esa, ¿sabes? Esa comodidad y de, a ver, que no creo que me pase, pero ese ya me quedo así toda la vida. Claro, eso obviamente nunca pasa, pero sí que, o sea, sí que es normal ese sentimiento porque dices, vale, eso, ¿dónde está la línea, no? Ya. Pero por eso recomiendo tanto lo de escucharse de verdad y aprender a conocernos, porque muchas veces tú dices, no, estoy bien, voy a entrenar, y vas a entrenar y dices, ¿qué hago aquí? Pues ahí permítete volverte a tu casa. O sea, no sería la primera vez que yo he ido a entrenar en plan, no sé qué, y estoy en el gimnasio y digo, es que realmente no es el día. Oye, pues te vas a tu casa y punto. Y otras veces que haces el esfuerzo de, venga, voy a ir, no sé qué, y luego te sale un entreno increíble y en teoría vas cansada. Ya. Pues es un poco es eso, el ir conociéndote, el probar, oye, pues a lo mejor hay días que tienes que hacer el esfuerzo de ir y llegas y te vas. O no, o haces un entreno muy bueno, o has hecho un entreno sencillo y lo has salvado. Y también está fenomenal. Sí. ¿Sabes? Es un poco el ir conociendo. Yo creo que hay que, a ver, si estás reventado y completamente, bueno, no hay que ir, pero yo creo que siempre, ante la duda, hay que probar. Es decir, me da pereza, pero hago, mira, voy a hacer 3 kilómetros o voy al gimnasio 20 minutos y al final ya ves si después de esos 20 minutos solo tienes ganas de volver a tu casa, pues vuelve. Y si ves que ya te ha llegado la energía, motivación, pues, eso es. Y que muchas veces a lo mejor simplemente es que realmente estás cansado ese día, porque hay veces que realmente, o sea, ya hay días que decir, oye, pues mira, muevo el día de descanso a hoy y ya entreno mañana y ya está. O también aprender a ser flexibles, porque muchas veces mucha gente no tenemos entrenadores o cosas así pautadas y nos pautan, o al menos a mí me pautan como jueves día de descanso. Y es como, bueno, pues que a lo mejor también por mi día me viene mejor descansar el miércoles. Oye, pues me lo muevo. ¿No? También aprender un poco esa flexibilidad y el, oye, pues me conozco y sé que me va a venir mejor esto. Póntelo fácil, ¿no? Vamos a ponerlo fácil. Hay veces depende también de tu objetivo y de un poco sí, de las ganas que le pongas, pero ya es la segunda vez que lo cito en ese podcast, pero el de Fitness Revolucionario, Marcos Vázquez decía, si no tienes ganas de entrenar, entrenas sin ganas. Y hay veces que hay que aplicar un poco esto, 100%. porque es verdad que estamos también, yo creo que estamos cayendo en el otro lado de escuchar el cuerpo ante todo y todo el mundo, ahora que viene el invierno, si empieza a escuchar su cuerpo, no salimos todo el mundo de casa, se va a quedar en el sofá todo el invierno. Entonces, esa línea... Es una línea muy fina. Por eso hay que aprender cuando realmente, porque hay veces que realmente es que hay que descansar, pero hay otras veces que no, que es pereza pura y dura y te estás vendiendo la moto de tengo que escuchar a mi cuerpo. No. Sí. Y que con eso no significa que vayas a entrenar y tengas que hacer un entreno increíble y sea el entreno más fuerte que hagas, no, pero a lo mejor sí que te viene bien ir a entrenar, moverte un poco y hacer un entreno más suave, ¿sabes? Aprender también a ajustar eso. Vale, pues me encanta cerrar con ese tema. Vamos a hablar ahora de Hyrox. Quiero que cuentes para los que no conozcan este deporte lo que es y también cómo lo has descubierto, cómo te has puesto con el Hyrox. Vale, bueno, Hyrox es algo que ahora está súper de moda, pero sigue siendo un deporte muy pequeñito. Y es una prueba que se suele hacer indoor en un pabellón y son 8 kilómetros corriendo alternados con 8 ejercicios. Entonces empiezas la prueba corriendo 1 kilómetro, luego haces un ejercicio, otro kilómetro, otro ejercicio y así 8 pruebas, 8 kilómetros. Los ejercicios son un poco una mezcla entre resistencia y fuerza. Y nada, yo creo que engancha tanto a la gente porque es como algo tan medible, como todos los gyros que hagas van a ser siempre iguales, o sea, da igual si lo haces en Valencia, en Madrid, como si te vas a Frankfurt o si te vas a donde sea, que yo creo que engancha por eso, porque puedes entrenarlo muy fácil porque es muy específico y te permite ver si has mejorado, si no has mejorado, un poco como... Sí, es como una prueba un poco entre la fuerza y el running. ¿Perdona? ¿El qué? ¿Que dónde se puede escuchar? ¿Dónde se puede escuchar? Se llama Slow Energy Studio. Slow Energy Studio y está en YouTube.
Gracias. Gracias. Sí, que yo creo que engancha mucho porque a la gente del running que hace un poco de fuerza, pues se meten un poco en el rollo de entrenar en gimnasio, y a la gente que ha hecho, muchas veces son gente de CrossFit, que empieza a correr para hacer High Rocks. Y también hay mucha gente que es como, no me gusta ni una ni otra, pero he encontrado en esto como una manera de entrenar muy entretenida, porque pues ahora en muchos centros, en muchos box de lo que antes era CrossFit, se da clases de High Rocks, y son clases que tú vas durante 45 o 50 minutos, te meten en un entreno bastante cañero, pues porque corres un poco, haces ejercicios de fuerza, haces pues los ergómetros y demás, entonces sí que te da esa sensación de ¡buah, qué entreno he hecho! Y ya está, y me voy a mi casa muy feliz. Entonces también engancha por eso, porque son ejercicios también muy fáciles. O sea, el CrossFit, por ejemplo, la dificultad que yo creo que tiene es que son ejercicios muy técnicos en muchos casos, entonces tú tienes que llevar una preparación bastante larga para competir en CrossFit. Sí, cuando es verdad que High Rocks... Y High Rocks son ejercicios que, mejor o peor, cualquier persona puede hacer. Entonces, por eso se mueve tanto como que High Rocks es para todo el mundo, y es verdad. O sea, son ejercicios muy básicos, entonces creo que eso también hace que la gente enganche. ¿Y tú cómo lo has descubierto? Es decir, ¿habías empezado corriendo de fuerza o directamente has empezado con High Rocks? No, esto fue un mundo, porque yo la primera vez que escuché hablar de High Rocks yo dije, ¿qué locura es esa? La gente está loca, yo no sé cómo la gente puede hacer esto, yo en la vida haría esto, literal. Yo en ese momento entrenaba en el gimnasio fuerza, pero sí que había empezado a correr, porque conocía a un chico, bueno, mi actual pareja, que hacía carreras de obstáculos. Entonces a mí eso me llamaba la atención, porque no era como una carrera correr y ya de seguido, sino pues que ibas haciendo pequeñas pruebas, no sé qué, y me llamó un poco la atención. Entonces yo ahí empecé a correr. Y eso fue cuando High Rocks vino a España, y él a mí me habló de esto. Hola, pequeño. Y a mí me pareció una locura, de verdad, porque yo decía, claro, yo no corría nada, o sea, a lo mejor corría 5, 6 kilómetros, y yo decía, ¿cómo voy a correr 8 kilómetros y 8 pruebas? Bueno, olvidaos de mí. No, se te hace un mundo cuando te lo describes. Yo decía que no, ni de broma. Y justo él iba a ir a competir a Valencia, su primer High Rocks, no sé qué, y dije yo, bueno, pues te acompaño, ya que vas a Valencia te acompaño. Y yo, que tampoco me sé estar muy quieta, dije, joder, pues ya me pego el viaje a Valencia, ¿por qué no lo pruebo? Y dije, venga, va, porque él también me entrenaba en ese momento, entonces me empezó a meter como entrenos un poco más de tipo High Rocks. Y es verdad que yo venía mucho tiempo entrenando fuerza pura en el gimnasio, y estaba un poco cansada, ¿no? Porque era siempre las mismas cargas en el gimnasio, y como para mí ahora mismo el entreno de fuerza es muy aburrido, porque es como 10 series, descansas, descansa, y era como... Entonces, claro, me empecé a meter como entrenos así más dinámicos, de vete a la cinta a correr, o haz un burpee y haz un ejercicio, como tuvo mucho más dinámico. Se pasa más rápido, claro, y dije, pues esto me parece mucho más entretenido, me gusta. Y dije, venga, pues ya que voy a Valencia lo hago. Y fui a Valencia, lo hice y dije, esto me mola muchísimo, porque claro, acabas con esa adrenalina y te ves que has sido capaz. Además yo me acuerdo que en ese evento, de mi categoría de edad, quedé como la cuarta. Y fue como... Eso también motiva. Claro, yo era como... Que es verdad que lo que era antes, ahora el deporte ha evolucionado un montón y las marcas ahora son una locura, pero era como... ¡Buah! Ese subidón y ese tal. Entonces empecé más tipo High Rocks, y a día de hoy entreno eso. Vale, ¿y eso de cuánto hace? Pues este sería mi tercer año haciendo High Rocks. Vale, hace 3 años. Mi cuarto año ya. Mi cuarta temporada. Porque High Rocks, ¿cuándo se ha creado? Pues mira, empezó en 2017 en Alemania, y a España vino justo después del COVID, en 2021. 2021, vale. Sí, que es muy reciente. Es que es muy nuevo el deporte en sí. Entonces, sé que el primer año en España fue tipo como un evento en toda España, mucho más como invitacional, así como muy poco conocido, y ya luego a partir del segundo año fue cuando ya se hizo en Madrid, en Valencia y más sitios de España. Vale. Y ahí fue cuando yo ya empecé a competir, de ver como, sí. Sí, a competir, vale. Y tú compites ahora tanto, porque hay varias categorías, ¿no? Entonces hay Elite 15, que son los tops. Son los mejores del mundo. Son los mejores del mundo. Y después hay Pro y Open. Y Open, vale. ¿Y cuál es la diferencia? La única diferencia que cambia son los pesos y ya está. Los pesos para los ejercicios. Eso es. Vale.
Y yo empecé compitiendo en Open, creo que como todo el mundo, casi todo el mundo, porque al final, bueno, es verdad que yo no soy una chica como súper fuerte o que mueva muchos kilos, entonces yo no me podía enfrentar de primeras a mover pesos pro, para mí eran y son bastante. Lo que pasa es que antes tú te podías clasificar para el Mundial en Open, entonces tú si clasificabas al Mundial, luego en el Mundial tenías que competir en Pro. Entonces yo mi primer año clasifiqué para el Mundial, entonces claro, si yo quería ir al Mundial, yo los pesos que tenía que mover ese día iban a ser en Pro. Entonces ahí fue cuando empecé a cambiarme al Pro. Pero no, o sea, nadie te dice eres Open o eres Pro. Eso lo eliges tú en función de los pesos que quieras mover. Es verdad que ahora, si quieres clasificar para el Mundial, solo puedes clasificar compitiendo en Pro directamente. O sea, no vale como primero competir en Open, clasificarte y ya luego el Mundial mover los pesos Pro. No. Vale. Ahora ya solo te dan el slot, por decirlo así, si compites, o sea, si ganas, pero con pesos Pro. Y también en Hyrox se puede competir solo o en pareja, que en pareja se dividen los ejercicios, pero los kilómetros se hacen juntos. Tú has empezado directamente compitiendo sola, ¿no? Sí, de hecho yo toda mi primera temporada la hice sola. Eso, la empecé haciendo sola, luego hice un Pro antes del Mundial, pero luego volví a competir un poco en Open y ya luego me pasé a Pro 100%. Y justo esa segunda temporada hice mi primer dobles con mi chico. Y es verdad que son carreras totalmente diferentes, porque uno es algo súper explosivo y otro te tienes que ir regulando. Y ahora sigo compitiendo con él de vez en cuando, pero voy a empezar a competir con una chica en dobles Pro también. Vale. Qué guay. Sí, a ver, me imagino que también para intentar calificaros para mundiales y... Sí, wow, qué chulo. De hecho, bueno, ahora también existe el Elite 15 en dobles, es algo súper complicado, pero bueno, es una motivación extra, ¿no? O bueno, sí, es como... No sé, motiva mucho como pensar que en algún momento se podría dar incluso una pequeña posibilidad. Entonces, con mi compañera ahora justo en Valencia vamos a hacer nuestro primer dobles juntas, a ver qué tal se nos da y a ver qué puede pasar. Qué guay, qué guay. Quería saber un poco, tú qué te aporta a nivel también, bueno, a nivel pues tus cosas, tus entrenos, psicología del deporte, Hyrox, ¿qué te ha aportado? Bueno, lo has hablado un poco de que el entreno de fuerza te aburría un poco más, pero ¿qué has aprendido de Hyrox? Mira, yo siempre he hecho deporte, pero he sido una niña activa, no deportista, que no es lo mismo. O sea, yo pues he jugado al baloncesto, he patinado, he hecho tenis, he bailado muchos años, pero siempre era pues como pues por mantenerme activa, pues mis padres a lo mejor me iban en bici, un poco así, pero yo nunca había hecho un deporte como tal, de tomármelo en serio. Entonces, yo cuando realmente empecé con Hyrox, yo vi un mundo y, o sea, lo que yo siempre digo, a mí lo que más me ha enseñado es el tema de la disciplina y como realmente darme cuenta que trabajando se consiguen las cosas, pero que tienes que trabajar. Entonces, a mí Hyrox me ha abierto como también un poco esa faceta, o me ha descubierto mi faceta más disciplinada, más organizada, también dando prioridad a los entrenos de, oye, es que si yo sé que quiero hacer una buena competición, tengo que entrenar, entonces poner el entreno como una prioridad en mi día de, oye, yo trabajo, yo estudio, pero también entreno y pues, también tengo que tener vida social, entonces aprender a organizarme y creo que eso es una cosa que nos diferencia mucho a los deportistas, que nos enseña el deporte a ser súper disciplinados y a ser muy organizados y a un poco ese trabajar por... Entonces, sí, el deporte enseña mucho, pero después para la vida también. Total. O sea, es que es brutal esa constancia, es que sí. Ya, vale. ¿Y cuáles son tus próximos objetivos en Hyrox? En general, que hablaste también de un proyecto que tienes. Sí, pues, bueno, yo ahora estoy en un equipo que es High Program, que High Program es una programación de Hyrox que ofrece pues, a muchos niveles. Y dentro de esa programación se ha creado como un equipo élite, que bueno, pues somos un equipo de personas que estamos muy motivadas y que pues por suerte también tenemos ayuda de algunos patrocinadores y demás que nos van a ayudar a poco costear todo el tema de pues, las carreras y demás. Entonces, claro, yo entro en parte de este equipo y claro, a mí como una persona súper normal,
que soy, que le encanta el deporte y que ha encontrado como un poco esa pasión en Hyrox, poder vivir ese mundo como un poco, no profesional, porque no es para pero nada un poco profesional. de atleta. Sí, pero yo tener como un equipo que me respalda, a lo mejor marcas que nos ayudan. Ahora, pues esto, con mi compañera Noelia, nuestra idea es ir a Valencia para ver qué pasa haciendo algo juntas, y nuestro objetivo a futuro es intentar al menos llegar a una Major para un Elite 15. Joder, pues para mí es ¿sabes? Es algo muy retador, y pues eso, el tener un equipo detrás que te ayuda, que te respalda, que te impulsa, porque al final han sido un poco ellos los que nos han dicho, oye chicas, que podéis hacerlo, intentarlo. Entonces estoy muy motivada por esa parte. Entonces, objetivos de esta temporada, pues a nivel en serio, bueno, vamos a hacer Valencia un poco por ver qué pasa, pero luego nos vamos a Frankfurt. Ahí hay un poco buscar mejor tiempo, y a nivel más individual mi objetivo es Madrid, pero porque yo tengo una sensación agridulce del año pasado y creo que este año estoy en un punto físico muchísimo mejor, donde bueno, pues quiero hacer al menos mi mejor marca. ¿Qué día compites en Madrid? El sábado. El sábado, vale. Sí. Porque bueno, el podcast habrá salido, así que los que quieran verte, allí no están, yo iré a verte. Y si no, Hyrox España seguro que lo transmite en directo. Sí, eso es verdad. Que eso me parece una pasada, que mola mucho. Lo hablaba el otro día con mi chico, que como han cambiado nuestros sábados noche, que el otro sábado estábamos en casa viendo el Elite 15 y yo en plan, ¿cómo ha pasado esto? Me siento totalmente identificada. Es muy guay, es muy guay verlo, y está bien transmitido, en plan, me gusta, lo hacen muy profesional. Mola mucho, y sobre todo para la gente que estamos metida en este mundo, al final es como la gente que le gusta el fútbol y ve el fútbol todos los sábados y todos los domingos, pues al final a mí también me gusta mucho ver a otra gente competir, aprendes un montón también, inspira mucho, y lo que tú dices, yo también estaba el sábado pasado viendo Elite 15 en el sofá de mi salón. Sí, que es muy guay. Vale, pues te veremos. Bueno, en Valencia también, pero vais en dobles. En dobles, sí, no. Y dobles no lo suelen. Vale. Pero bueno, habrá noticias por ahí, espero. Bueno, de todas formas, si te siguen en Instagram lo verán. Eso seguro. Vale, no sé si hay algo que quieres hablar más, en plan una cosa que no hayamos tratado. Pues que creo que hemos hablado un montón de cosas, está muy guay. Sí. Vale, pues vamos a pasar a las preguntas rápidas. Vale. Que bueno, como siempre digo, no tienes que contestar así, en plan, te lo puedes pensar un poco, pero son preguntas un poco más, sueltas, para conocerte un poco más. Vale. A ver, ¿tienes algún ritual o manía antes de competir? No tengo como ritual, pero sí manía, y es el tema del outfit. Parece una tontería, pero lo tengo que tener pensado de como bastante tiempo adelante, porque en mis visualizaciones yo me imagino con ese outfit. Y llevar lazo a juego con algo. O sea, es como... Es que siempre tienes un lazo. Algo que me da mucha manía. Y hace mucho tiempo, que eso ya lo he ido cambiando, pero hace mucho tiempo siempre competía con la misma ropa. Vale. Y a día de hoy no tengo como tanta sentimiento, pero sí que siempre llevo algo como, con esto hice esto y me dio buena suerte. Vale. O este top no sé qué, o este lazo, este color no sé qué. Siempre tengo ahí como alguna cosita que relaciono. Vale. Sí. ¿Qué prefieres? ¿Un año sin correr o un año sin hacer fuerza? ¡Wow! Olvidamos competiciones, no tiene competición de ese año, pero más a nivel que disfrutarías. Bueno, yo creo que sería peor. Disfruto más de correr que de hacer fuerza, por desgracia, así que prefiero un año sin fuerza. Vale. Sí, porque cada vez que voy al gimnasio y hago fuerza me da tanta pereza y correr nunca, así que diría eso. Vale. Una frase o pensamiento que siempre te acompaña cuando compites. Hay una que, sobre todo cuando así flaqueo más, que me repito mucho, que es como, he trabajado para esto. Que a mí me ayuda, pase lo que pase, es como, yo he hecho lo que tenía en mis manos, así que demuéstralo, ya está. Si te ganan es porque son mejores que tú y no pasa nada, pero has trabajado para ello, o sea, puedes hacerlo. Vale. Eso me lo repito mucho. Vale, esto me interesa mucho. Vale, puedes reemplazar un ejercicio de Hyrox por otro, pero que entonces haces 2 veces.
Es decir, quitas un ejercicio de Hyrox y pones otro 2 veces. Quito los burpees, o sea, no lo dudo. O sea, es que odio ese ejercicio, es que es horrible. Que además limpias como, yo creo que lo vi de ti. Limpias el suelo. Limpias el suelo del gimnasio, terminas en plan negro entero. Es asqueroso, es asqueroso. Yo alguna vez que he hecho burpees y luego he tenido que hacer algo después del gimnasio y llevo las rodillas negras, me da una vergüenza. Y te iba a decir hacer wall balls, pero hacer 200 wall balls, 200 no sé si me apetece. Entonces creo que haría el pull, el sled pull. ¿Sí? No me importaría hacerlo 2 veces. Es el que más me gusta. Pero también creo que es porque se me da bien, entonces va de la mano. Entonces, quitarías los burpees y haces 2 veces pull. Sí, sin duda. Vale. Fuera. Tu mejor carrera y tu peor, ¿y por qué? En plan, de las que hayas hecho hasta ahora. Mi mejor carrera fue el mundial de este año, no, del anterior, en Niza, y fue tanto por mejor tiempo como por sensaciones. Porque, o sea, tú cuando compites en el mundial, tú ya sales por tu categoría de edad, ¿vale? O sea, ya sales todas las tandas, en mi caso, por debajo de 24. Pero claro, al ser internacional, yo ahí no conocía a nadie. Lo que me permitió ir totalmente a mi bola. Entonces, eso me ayudó a, pues eso, simplemente como centrarme en mi carrera y dar lo mejor de mí. Y fue la carrera con la que mejor sensaciones he salido y mi mejor tiempo, la verdad. Y la peor carrera, es verdad que la primera que se me ha venido ha sido Hyrox Madrid del año pasado, pero yo creo que más por peor carrera como tal, porque no es que fuera mala, sino por el sentimiento agridulce que yo tuve, porque yo en los wall balls me abandoné completamente. O sea, yo ya dije, ya está, no puedo. Y también para mí fue una carrera muy rara porque, bueno, si alguien que nos escuche conoce un poco el mundo de Hyrox, Manuela, que ahora mismo es la mejor de España y está ya nada de entrar en la Elite 15 y más que ella no se lo merece nadie, ella debería haber salido en mi tanda. De hecho, estaba en línea de salida, pero tuvo un problema con el chip y no salió. Entonces, claro, yo tenía todo el rato, o en mi cabeza contaba con que Manuela todo el rato fuera a ir delante de mí. Y cuando yo de repente vi que Manuela no estaba delante de mí, que otra chica que también debería estar delante de mí no estaba, yo perdí un poco como la noción de la carrera. O sea, yo no entendía muy bien qué estaba pasando. Y yo llegué, no sé si era a los burpees o al remo, y siempre hay un speaker. Yo escuché que yo iba como primera o segunda. Y claro, eso a mí me vino fatal, porque yo no contaba con ello porque no entendía por qué. Entonces, claro, yo a nivel físico y mental no supe cómo gestionar esa carrera, porque no sabía cómo gestionar el ir primera, la verdad, ni qué estaba pasando y por qué tal. Entonces, llegué a los wall balls segunda y recuerdo que la chica que estaba delante de mí empezó también a fallar mucho en los wall balls. Y yo, como estaba un poco que no podía más, como que me invadió un poco ese sentimiento de, pues ya está, si ya no puede, yo tampoco. Y en vez de lucharlo y decir, joder, tengo una oportunidad para a lo mejor incluso ganarla, fue como, me abandono. Entonces tengo ese sentimiento agridulce de, iba muy preparada para esa carrera y por cosas que no dependen de mí, pero que no supe gestionar, tiré la carrera qué fuerte. A la mierda. Por eso digo que muchas veces el componente mental es que es fundamental, que muchas veces no gana el que mejor esté físicamente, sino el que mentalmente esté más preparado. A ver, muchas veces yo creo que en Hyrox incluso más. Sobre todo porque Hyrox también es una prueba con mucha estrategia. Y es que hasta que no pases esa meta no has ganado. Y hay mucha gente que en los wall balls pierde. Sí, es muy fuerte. Hay gente que llega como primera en los wall balls y después termina como sextas porque porque te hundes. Y al final es verdad que es un último ejercicio que son 100 balones, que es que hay que lucharlos, que no, ¿sabes? Que cuesta y es muy fácil soltar el balón y descansar de más y no querer lucharlo. Y dejar el balón en el suelo. Y decir, pues no, pues ala, pues que lo coja otro, que yo no quiero. Sí, total. Vale. ¿Cuál es tu comida favorita? ¿Así para comer todos los días o en general? Bueno, mira, es que huevos fritos con patatas. Vale. Sí, porque diría, puedo comérmelo todos los días y en general los huevos fritos de patatas de mi abuela. Sí. Vale. ¿Cómo recargas energía? Qué buena.
Mira, ahora no porque vengo de un momento de mucha recarga de energía por el verano, pero yo, por ejemplo, que he comentado creo alguna vez ahora hablando, que el año pasado yo tenía un poco me tenía que levantar pronto para entrenar porque trabajaba y estudiaba, había momentos que, claro, al final vives súper robotizado y lo que a mí siempre más me funciona es salirme a dar un paseo. A veces con podcast, pero a veces sola en plan, ya está. Yo vivo cerca de un parque, entonces a veces es simplemente salirme a pasear por ahí y mirar a la gente, pensar en mis cosas, incluso a veces me pongo un podcast porque me ayuda a meterme en mis pensamientos. Quiero decir, yo hay veces que me pongo podcast y no lo escucho, porque algo que han hablado me lleva a mí a pensar en X y cuando me quiero dar cuenta llevo 20 minutos sin escuchar el podcast. Y eso es lo que más me ayuda a conectar conmigo y como a recargar esa parte de energía. Vale. Y también me ayuda mucho el pasar tiempo de calidad con gente que me carga de energía. Sí, eso. Porque hay personas que realmente sí. te hacen desconectar y nutrirte de esa persona o cargarte de energía y ser tú, ¿no? Entonces creo que eso también me ayuda mucho. Vale. Y mi última es un poco más, te lo puedes pensar un poco más, pero algo algo sobre cuál hayas cambiado de opinión últimamente, es decir, que tenías muy interiorizado y que ahora no pensarías como antes. ¡Qué buena! Porque creo que a veces no nos permitimos tanto cambiar de opinión o cambiar en general y está como mal visto cuando creo que es la mejor cosa que nos puede pasar. Sí. Entonces no sé si hay algo que tenía así sentado y que ahora puede ser cualquier cosa. ¡Qué buena! O sea, es verdad que lo primero que se me metía a la mente, o sea, se me ha venido a la cabeza es que yo antes sí que tenía como muy interiorizado el no se falla un entreno, todos los entrenos tienen que ir a morir y un no pain no gain, y si no estoy yendo a entrenar soy una mierda. Y sí que es verdad que durante este año he hecho como un poco esa transición de no siempre tiene que ser, pues eso, yo siempre veía las competiciones o ir a un Jairos a ganar y hacer mi mejor marca y mi mejor versión, y sí que es verdad que no ha sido como un cambio de mentalidad de ahora no hago eso, pero sí que como aprender a no todo tiene que ser ir a dar tu 100%. O sea, puedes ir a una competición y ir a disfrutarla o puedes ir a un entreno, como hablábamos antes, y que no estés haciendo las mejores series de tu vida y que simplemente hayas ido a correr, y yo eso antes no lo entendía. O sea, yo antes pensaba que si me iba a entrenar a dar mi 100% y hacer mi mejor marca era una mierda, y si ese día no me había salido el entreno como tenía que ser, soy una mierda, no valgo para nada y nunca voy a llegar a nada. Y me costó mucho hacer ese cambio de, uno, no vivo de ello, así que relájate, guapa. Y dos, el entender que hay espacio para todo. Para todo, sí, para seguir disfrutándolo también. Sí, y que no tengo siempre ser, que puedes ir a un entreno al 80% o al 50% y te está dando más que ir a ese entreno al 100%. Sí, o no ir. O no ir, pero yo eso antes no lo entendía. Ya, vale. Entonces podría decir eso. Vale, pues no sé si tienes alguna recomendación para la gente, ya sea un libro, un podcast, una serie, algo que te haya gustado últimamente. Pues mira, hay un libro que me leí hace poco que es El sutil arte de que todo te importa una mierda, que es muy bueno. Y se lo recomiendo a la gente si le gusta así tipo un poco más libros de psicología, un poco así más personales. Y luego a nivel de podcast, pues para la gente que siga interesada en psicología deportiva, hay un podcast que se llama Psicología Deportiva de Patricia Soriano, que es muy bueno también, que ella habla muy bien pues eso de tema de visualización, activaciones y demás, lo explica todo muy sencillo. Y así también del mundo de Hyrox hay un podcast que se llama Hay Tertulia, creo, que eso, que entrevista a gente pues que del mundo de Hyrox, te explica mucho el tema de Hyrox y es muy interesante también. Y otro podcast que voy a recomendar es el típico de Better Food, no sé si sabes cuál es, que me gusta mucho porque llevan a gente a entrevistar como de muchos ámbitos totalmente diferentes y random, y te permite aprender como de un montón de cosas, tipo pues ya sea de nutrición, como de emprendimiento, como de algo súper random, una persona así muy random, y pues recomendaría esos tres. Vale. Y series no, porque no veo. Vale.
Pues a ver, con esos podcasts ya Yo creo que hay contenido de sobra. Hay contenido. Vale. ¿Y tú cuál es, una pregunta que te quería hacer, quizás pegaba más antes, pero da igual, ¿tienes alguna, en plan, rutina que hagas todos los días o tu semana? ¿Cómo te organizas a nivel rutina? Es decir, tienes como tus entrenamientos semanales, pero es todos los días lo mismo, tipo me levanto, estudio, trabajo. Bueno, el año pasado sí, porque yo el año pasado trabajaba por las mañanas y estudiaba por las tardes, entonces solo podía ir a entrenar por la mañana, entonces yo me levantaba, me iba a entrenar, me iba a trabajar, comía y me iba a clase. Y así eran todos mis días. Es verdad que ahora tengo, prácticas y trabajo por las mañanas y tengo clases algunas tardes. Entonces es como mis días bastante más aleatorios, porque hay días que tengo la tarde libre, días que no, días que tengo la mañana. Entonces yo ahí lo que hago, como no tengo como una rutina súper fija, yo siempre me guío mucho como por tareas semanales. En plan, yo los domingos es como, vale, ¿qué tengo que hacer durante toda la semana? Y luego le voy dando como qué prioridad. Pues, por ejemplo, si hay cosas que tenga por urgencia que hacer, pues lo intento hacer el lunes. Vale. Si hay cosas importantes pero no urgentes, veo en qué momento del día me lo puedo gestionar. Oye, hay cosas que tengo que hacer pero no me corre ninguna prisa, lo voy dejando para cuando tenga más tiempo o así. Vale. Entonces me voy organizando un poco a eso. Y siempre me organizo en base a las cosas que tengo inamovibles, pues tipo trabajo, prácticas o clase, que son horarios fijos que no puedo mover. Y ya intento adaptar el entreno siempre a eso. A eso, es como vale. Esas cosas inamovibles, pues me adapto, pero siempre luego lo siguiente que adapto es como el entreno. Y te preparas el domingo la semana, ¿no? Sí, porque a mí me pasan los entrenos semanalmente. Entonces me organizo un poco en base a eso. Si entreno en Madrid, si entreno en Móstoles, que es donde también a veces entreno, si pues voy a salir a correr, pues es maravilloso porque me pilla cerca de casa, un poco me organizo así. Vale. Genial, pues menos mal que te lo he preguntado porque yo creo que puede. Sí, también, además yo soy súper organizada, necesito tenerlo todo como bastante hilado porque, me gusta como no ir a cualquier hora a entrenar o... ¿sabes? Y cuando tienes varias cosas, al final cuando tienes un trabajo en un sitio, tu entreno en un sitio y ya, pues es mucho más fácil, pero a mí me pasa a veces que me cuesta mucho organizarme y pierdo mucho tiempo pensando ¿qué hago? ¿Cómo hago? ¿Cómo priorizo? Y eso es bueno vale, las cosas fijas ya las tienes, después metes tu entreno y ya después el resto. Claro, sí, por prioridades. Justo, por prioridades. Y luego, oye, días que tengo más libre, pues oye, pues esto. Días que no, pues oye, pues este día se hace lo que se tiene que hacer y ya está, ¿sabes? Pero sí, yo soy muy organizada y es la única manera que veo que me funciona para llegar a todo. Vale. Pues muchas gracias. ¿Dónde te puede encontrar la gente? Instagram, ¿no? Pau Bernabé, _ con 2 U's. Y ya está, sí, porque no manejo otras redes sociales, la verdad. Menos mal, porque después ya es demasiado. Siempre he tenido la idea de un canal de YouTube, pero lo veo tanto trabajo. Sería chulo, pero yo creo que es mucho trabajo. Mucho trabajo detrás. Sí. Pero bueno, nunca se sabe, oye. Sí. Vale, pues muchísimas gracias. A ti, por todo. Un placer por estar aquí. Y nada, nos vemos en el próximo episodio de Slow Energy Studio. Escucharlo todos.